Vamos a iniciar entonces la participación de los diputados y diputadas para las preguntas. Iniciamos con el diputado don Antonio Álvarez. Muchas gracias, diputado presidente. Don Daniel, me parece que alguien va a terminar en el Ministerio Público, como usted lo indica, porque aquí hay dos versiones totalmente opuestas de una misma reunión, dadas por las dos personas bajo juramento. Don Daniel, ¿cómo fue la despedida suya con doña Ana Lorena? En términos de cordialidad, ¿o se fue brava? ¿Usted podría brevemente describírmelo? ¿Fue una despedida que los dos quedamos contentos, nos vemos otro día, o fue una despedida de braños? No, absolutamente. Incluso cuando el periodista a mí me dice que si quedamos en vernos o si nos íbamos a volver a ver, yo en ese momento, cuando él me está haciendo las preguntas, yo le digo, la forma en que usted me las está planteando, pucha, yo voy a llamar a doña Lorena a ver si hubo un malentendido, a ver si aquí hubo un malentendido, pero ni siquiera tuve una llamada posterior ni nada. Y para responderle en específico, a la prueba me remito. Cuando yo vengo de vuelta de Jacomín y vengo a la Procuraduría General de la República, yo vengo con el conductor de Casa Presidencial. Yo creo que está bien, don No, Daniel, señor, es que aquí yo los quiero 10 minutos son muy cortos. Y se lo quiero aclarar. Y ya usted nos habló 1 hora 10. Pero ustedes quieren la verdad real de los hechos y yo exijo y le pido a don Antonio de verdad con todo el respeto que quiero hablar. Lo que pasa es que son 10 minutos y no me da tiempo a hacerle más preguntas. Ahí puede después contestar. Don Daniel, si la reunión suya termina de una manera cordial y lo viene a buscar a usted un periodista para decirle una serie de hechos que son todos falsos, mentiras absolutas, lo más fácil no era llamar a doña Ana Lorena y decirle al periodista, mire, entrevístela, mira, Ana Lorena, oí lo que están diciendo, por favor, dale declaraciones al periodista, aclaremos esto de una vez. Yo le digo los hechos como fueron y le digo cómo actué. En ese momento el periodista me preguntó y éramos dos personas en la conversación y la conversación, si yo no la comenté, la comentó ella. Y le repito, pero, no sé con qué intención. Pero no hay ninguna declaración de ella. Eso es lo que me extraña. Bueno. O sea, el periodista no tiene una grabación de doña Ana Lorena diciendo, es que don Daniel Soleil me ofreció esto. O sea, si a mí vienen y me dicen, don Ronnie Monge dijo tal cosa de usted, que pasó tal cosa que no es cierta, y tengo al periodista al frente, mi respuesta es, claro, llamemos a don Ronnie. Un segundito. Ronnie, acaban de decirme que vos y yo tal cosa. Es la forma más fácil de aclararlo. No entiendo por qué usted no la buscó a ella si la versión que el periodista tenía era absolutamente falsa. No, usted dice en ese momento, decirle al periodista, espera un momento, bueno, no le voy a dar la declaración. Es que ella no dio declaraciones nunca, hasta ayer. En ese momento no era propio, no procedía. En ese momento no procedía porque yo estoy dando la declaración. Y en ese mismo momento, después de que termina la entrevista y le informo yo a don Melvin, o no sé si se lo informé antes, que me iba a entrevistar sobre ese tema, ya cuando me anuncia el tema, no recuerdo en qué momento fue, converso con él y con el señor presidente del tema. Pero bueno, vamos de nuevo, vamos a ver. Y él ya se había reunido con la procuradora. Si a mí se me hace un cargo de una conversación falsa, absolutamente falsa, o tergiversada, ¿verdad? Una u otra, porque puede ser que algunas partes no fueran falsas, sino tergiversadas, y la otra persona con la que yo mantuve esa conversación es la persona afectada y es la persona a la que yo le hice algún ofrecimiento, etcétera, que no es cierto, y esa persona no ha hablado, la vía más sencilla de solucionar el caso es pedirle a esa persona que hable y que ella dé declaraciones, coja el teléfono y diga. Exacto, así. Yo por prudencia lo que hice fue comunicar en ese momento a mis superiores la situación de que me habían entrevistado sobre ese tema cuando ellos me llamaron. En ese momento fue lo que hice. Lamento no coincidir como usted hubiera hecho, don Antonio. Yo lo hice de esa manera. Claro, es que, don Daniel, se lo digo, resulta curioso, y es la parte de la declaración suya que me deja un sinsabor,
de que usted nunca hubiera recurrido a ella. Perdóneme. Porque ella nunca dio declaraciones. Porque recuerdo las entrevistas en los periódicos, nunca aparecen las declaraciones de ella. O sea que no hay una versión de ella. Diferente hubiera sido si el periodista le dice, aquí tengo grabada a doña Maureen, que acaba de decir que usted, Antonio Álvarez, le hizo... No, el periodista me dijo, el periodista después me menciona y me dice, porque yo le digo en entrevista, ¿no? La próxima vez que me reúna con doña Lorena, lo llamo a usted. Y de alguna manera él me dice, bueno, ella no fue la que lo contó, pero se lo pudo haber contado a alguien que no lo contó. Yo ante esa situación, vea, don Antonio, yo no voy a llamar a la persona. No, es que es como usted como abogado llamar a un testigo, Dios guarde. Pero es que, perdóneme, no es un testigo, es la persona que puede verificar que lo que yo estoy diciendo o lo que yo voy a responderle al periodista no es cierto. Y sobre todo si esa persona no ha hablado. Sí. Porque ayer estuvo aquí el ministro de la Presidencia y hoy regresó, y toda la defensa del ministro de la Presidencia fue, esto es un montaje periodístico, además de que es un montaje periodístico, está basado en el principio de que no se revela la fuente, de que hay fuentes anónimas, etcétera. Yo eso lo respeto muchísimo. Desde todo punto de vista, no había unas declaraciones de ella. La persona y la forma fácil para desmentir el malentendido era que ella hablara. Y si ella no había declarado, la forma más sencilla, si usted no le había hecho un ofrecimiento, era llamarle y decirle, Ana, perdona, viste que nos tomamos un café, ve vos lo que anda diciendo la prensa, andan inventando que te ofrecí tal cosa. ¿Por qué, por favor, no haces una aclaración? El periodista se llama Álvaro Murillo, Esteban Mata, etcétera. Pegarle una llamadita o ponerle un correo y decirle que todo lo que está diciendo es mentira. Yo aquí categóricamente le he dicho lo que hice y lo que no hice. Ayer la señora procuradora dijo, percibí, sentí, creí. Ella, si sintió, percibió, creyó, pudo haber llamado. En este caso, no, pero en este caso el cargo era en contra suya. Usted es ministro de la Presidencia, está saliendo al día siguiente un titular que dice: Presidencia ofrece embajada a procuradora incómoda. Yo no controlo. No, por supuesto que no. Pero si usted todavía ve ese titular, que es lo más fácil es llamar a la persona y decirle, mira lo que nos están haciendo, ve hasta dónde han llegado tergiversando una conversación que vos y yo tuvimos en la que hablamos de Alejandro y de los hijos y hablamos de esto y de aquello. ¿Por qué no hacer la aclaración para que las cosas...? No, porque estaban haciendo de una conversación privada una cuestión institucional y de la cuestión institucional usted es el que asume, pero es que ella no ha hablado. Si ella hubiera hablado, yo entiendo su posición. No, pero habló ayer, pero esto fue hace 2 semanas. Si ella hubiera hablado, yo entiendo su posición. Sí. Diputado Gonzalo Ramírez, por el orden, estrictamente. Me para el tiempo, por favor, ¿verdad? Porque eso no corre con los 10 minutos míos. Solamente es para que, porque no se está como dando la pausa de pregunta-respuesta, sino que está generándose una discusión entre ellos dos y a mí no me está quedando claro las preguntas y las respuestas que se están generando. Solamente por ahí. Gracias, diputado. Don Antonio, por el orden, diputada. Muchas gracias, señor presidente. Yo lo que creo es que hay que remitirse a los hechos y no de lo supuesto de lo que pudo y no pudo pasar. Aquí yo creo que tenemos que remitirnos a los hechos. Gracias. Gracias, diputada. Don Antonio. Nada más que las 2 llamadas de atención no son por el orden, ¿verdad? A don Gonzalo le puedo explicar después con el acta las preguntas y las respuestas. Bueno, me queda claro ese punto. Don Daniel, usted era el enlace de la presidencia con otros poderes del Estado. La parte política y la relación política del presidente de la República a través del Ministerio de la Presidencia no es el enlace oficial, pero efectivamente yo me he reunido tanto con el Tribunal Supremo de Elecciones, o me he reunido con la Presidencia de la Corte, o me he reunido con las señoras y señores diputados. Usted era el que manejaba la relación y el enlace con los magistrados de la Sala Constitucional. ¿Los visitaba a ellos cuando había algún caso en discusión? No, señor, yo nunca fui a hablar de ningún caso en discusión con ningún magistrado de la Sala Constitucional. La visita que yo haya podido hacer en una cuestión de cortesía es por una cuestión meramente institucional, no por visitar magistrados a la Sala Constitucional para hablar de sus casos. Uno con los jueces no habla de sus casos.
Usted nunca visitó a los magistrados y los invitó a un almuerzo con el presidente de la República. Eso sí, hay una tradición, efectivamente, al igual que hay una tradición de la reunión de los presidentes de los supremos, de los supremos poderes, que hay una tradición que se había comentado al respecto. También se dio una visita de cortesía para que dentro de la institucionalidad democrática se reuniera el órgano, y se iba a hacer con total transparencia. El momento era en cuando, porque como estaban algunos casos muy complicados, que no fueran susceptibles de denuncia ni mucho menos. Pero ya se han hecho. Se reunió doña Laura Chinchilla en la Sala Constitucional, y se reunió don Oscar Arias, que los magistrados de la Sala Constitucional fueron. No, pero la pregunta no era si ellos se habían reunido, sino si usted era el enlace para visitarlos y conversar con ellos en nombre del Poder Ejecutivo. De alguna manera, cuando había algún tipo de tarea de ese tipo que me había indicado el presidente de la República, porque a raíz de una reunión de él con la presidenta de la Corte, o cuando hicimos la visita de cortesía al Poder Judicial, no la visita ahí de cortesía. Pero cuando la hicimos, ahí en el convivio y en el momento en que estuvimos con las y los señores magistrados, ahí también se conversó de cuál había sido una dinámica normal, así como también podrá venir por acá a hacerse una reunión con la Presidencia de la República. Yo también he gestionado reuniones que me han pedido las señoras o señores diputados con la Presidencia de la República. Es algo absolutamente normal y funcional. Gracias. Está muy a la ofensiva, yo no le estoy diciendo que no es funcional. No estoy a la defensiva. Muchas gracias, ha vencido mi tiempo y me apunto para el final. Doña Maureen, claro. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, don Daniel. Le recuerdo que está bajo la fe del juramento. Así lo estoy. Y he dicho absoluta verdad. De acuerdo con lo que usted ha declarado acá, alguien está mintiendo. ¿Mintió la procuradora? Mintió la procuradora. Y por eso les pido, y he pedido, que este caso y esta comisión, por favor, envíen al Ministerio Público y envíen a todos los que hemos comparecido, denunciados, porque hay versiones contradictorias, y que ahí sea el Ministerio Público que se aclare esto. Sea breve porque me come el tiempo. ¿Cuál cree usted sea la motivación de ella por decir que se sintió amenazada con lo que usted le dijo? Yo en ningún momento de la conversación ella manifestó ni susto, ni preocupación, ni nada. El único momento donde ella me preguntó, cuando estábamos hablando de gobierno, fue ella que por iniciativa me dice que si yo sé si hay algo en contra de ella por el hecho de que hay ese distanciamiento. Y yo le dije, para nada. Y eso también se lo dejé muy claro al periodista desde el primer día. Usted reiteró, quiero que me diga sí o no, que fue una reunión privada. Yo dije que en el contexto en el cual era una reunión de cortesía donde se abordaron dos temas que para mí eran parte de la institucionalidad, pero yo no iba con una agenda establecida, pero que en el marco de compartir, y como lo hicimos, abordemos temas privados de proyecciones de dos personas profesionales y cómo se proyectaban después de, nunca jamás antes de, ni de suspensión, con lo cual la amenaza es absolutamente inexistente. ¿Cuál cree usted sea la motivación del periodista para que la entrevista fuera tergiversada, según lo que ha... Yo no creo que la entrevista del periodista sea tergiversada. Ellos cumplen una labor, y la labor de todo medio de comunicación debe ajustarse a la realidad de los hechos. Yo veo que la grabación de la entrevista mía la ponen hasta hoy, y si usted leyó el primer artículo y si usted lee mi entrevista, va a ver cuánto difiere. Pero esa valoración de qué fue lo que él pensó o qué lo motivó, yo no voy a hacer esa valoración. Les reitero, yo tengo un respeto absoluto por los medios de comunicación. Ellos tienen que hacer una función, y es una cuestión de transparencia dar estas declaraciones, como también se las he dado a ellos.
¿por qué no pidió usted derecho de respuesta inmediatamente para salir a aclarar? Sobre todo el encabezado, que no decía lo mismo que en el contenido. Cuando sale el reportaje periodístico, el artículo periodístico, eso es un martes, y el presidente de la República emite un pronunciamiento. Gobierno de la República, que el título era Gobierno ofrece embajada a procurador incómodo, el presidente de la República lo aclara en la rueda de prensa. Y cuando el presidente de la República habla, yo lo que hago es que emito un comunicado posterior donde digo que el presidente de la República dijo eso, y que yo siempre, dentro de mi conducta ética y apegado al principio de legalidad, actué siempre dentro de y nunca me he apartado, y comparto y obedezco también y sigo ese criterio, por esa razón. La señora procuradora dijo acá que dentro de la conversación y el abanico de ofrecimientos que usted le hizo, ella preguntó que qué pasaba si no aceptaba, y que usted había dicho que de su parte nada. ¿Es cierto esto? No, ¿Qué dio a falso. entender? Eso es falso. Yo en ningún momento le dije nada, no la amenacé, no le dije que se tenía que ir, absolutamente nada. Vea, perdone, ella se hubiera, en el momento en que una persona es amenazada, la llevan a una emboscada, perdone, es la Procuradora General de la República, conoce derecho, conoce la ley, se levanta y se va. Pare ahí esa conversación. Para que me conteste sí o no. ¿Ella fue la que se interesó en el salario de la embajada? Ella fue la que se interesó en el salario de la embajada, y yo le dije, yo no lo conozco. ¿Cómo tenía usted conocimiento de la existencia, si es que usted le ofreció embajadas, de vacantes en embajadas? No, es que yo no sabía cuáles eran vacantes. Eso también se lo dije con el periodista. De hecho, él me dice, usted le ofreció vacantes, y dice el periodista en la entrevista, bueno, hay una que no, yo ni siquiera sé cuál es la que sí o la que no. Ahora vi que dijo don Melvin que había una que no estaba. Revisando ahora los elementos, sé que, por ejemplo, en el caso, y para que vea que no puede ser, porque en el único caso de estos que conozco, un embajador o una embajadora titular, es doña Isabel Montero, que está en Berna, Suiza, una persona a la que quiero muchísimo. Entonces, ¿cómo iba a poder yo ofrecer la embajada de Berna, Suiza, verdad? Cuando está esta señora, que además conozco y aprecio mucho. A mí no me toca la parte de la política exterior, no me compete, y además hay todo un procedimiento en la costumbre internacional para la aceptación y el ofrecimiento de eso, y no es un viceministro, no es una persona que ocupe ese cargo de ese rango que pueda hacer ese ofrecimiento, jamás. Lo tengo claro. ¿Le solicitaron la renuncia? No, ¿o usted la dio? No, absolutamente no. Más bien me dijeron que me tenía que quedar, que este tema se iba a aclarar, absolutamente. Confiaron en lo que yo les dije, yo fui contundente, yo expliqué en qué marco se había dado. Lo que yo jamás esperaba es que se fuera a convertir una conversación de dos personas que había una cordial amistad en cataclisma como se dio. Entonces, de alguna manera, y así lo expresé, uno ya se había metido conmigo en opiniones directas, personas con las cuales tengo que trabajar en el día a día, como una cuestión de deber político, como lo hace la fracción oficialista. Una parte de ella me dicen que yo tengo que renunciar al cargo e irme a defenderme, pero no es tanto por eso, agarraron el nombre de uno y el nombre de mi familia y el nombre de la trayectoria de mi familia, y la han puesto de una manera en los medios de comunicación y en todo el mundo, y no se han parado de decir que es un corrupto y por todo lado, y eso no puede ser, Si uno vino a servir, uno no tiene tampoco por qué estar sufriendo esos insultos. Y por esa razón le dije al presidente de la República que me había honrado mucho con su llamamiento, pero que ya yo no me sentía que era viable para el puesto, y que además tenía una obligación con mi familia, una responsabilidad familiar y con mi nombre, y que ahora sí, sin estar amarrado a ninguna persona
diputado, porque ese es el trabajo mío en la asamblea. Yo podía aquí a venir a decir con toda claridad cuando ustedes me llamaron. ¿Por qué no desmintió inmediatamente? ¿Por qué no dio declaraciones? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué esperar hasta aquí? Yo no tengo silencio, yo les reitero, el primer día que me busca el periodista de ese medio, yo le doy declaraciones. Y luego de que el presidente de la República al día siguiente emite en conferencia de prensa sobre el particular, vea, el presidente ya habló, y yo lo que hago ante la insistencia de la prensa de qué opinaba yo y ponerme en una contradicción con el presidente, yo le indiqué, hice un comunicado que dije que por respeto a ustedes es que yo vendría en ese momento a hablar. Tiene la palabra el diputado Ronnie Monge. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, don Daniel. Don Daniel, si yo no le escuché a usted mal durante la declaración del día de hoy, nos dice que de haber recibido la procuradora, o de ser cierto lo que ella decía, ella hubiera faltado a sus deberes si no hubiera puesto la denuncia. Así fue. Así es. Le pregunto, don Daniel, al recibir el ministro de la Presidencia y el presidente de la República la denuncia de la procuradora, ¿faltaron a sus deberes por no presentar las denuncias respectivas? Señor, si una persona funcionaria pública presencial del hecho, en ese momento se le hace un ofrecimiento indebido, un ofrecimiento ilegal, es su deber inmediatamente denunciarlo, de ponerlo en conocimiento de las autoridades respectivas, sea el Ministerio Público o la Procuraduría de la Ética en ese caso. Don Daniel, establece la Ley General de la Administración Pública la obligación de denunciar ante supuestos ilícitos de los jerarcas del Estado. También sí, señor, pero también existe el deber de hacer un procedimiento al respecto. Y en el caso mío, el procedimiento que hizo, y que yo siento que hizo el señor presidente, fue el haberme llamado, el haberme preguntado en qué contexto se dio la conversación, qué fue lo que se dijo, cómo se dio, y ahí yo creo, eso es una apreciación mía, que la versión mía satisfizo y fue contundente, porque nunca me dijeron que no seguía gozando de su confianza. Ante la presunción de un delito, don Daniel, la obligación es presentar la denuncia. Así está establecido. Pero yo no hice... No me refiero a usted, me estoy refiriendo a sus jerarcas. Don Daniel, lo otro que usted nos dice es que usted considera que ante las declaraciones de la procuradora, usted solicita a esta comisión eleven el caso ante el Ministerio Público, ¿así es? Así es, sí, señor. Don Daniel, ¿usted cree que una procuradora con una denuncia penal por falso testimonio podría seguir en su cargo? Yo lo que sé es que si una persona recibe un ofrecimiento ilegal y no lo hace efectiva la denuncia en el momento, y más bien va a casa presidencial para ver si lo que me dijo Tete era cierto, eso es diferente. Bueno, don Daniel, no me contestó. La pregunta es, ¿usted cree que la Procuradora General de la República, siendo procesada por el delito de falso testimonio, debe seguir en su cargo? Una Procuradora General que ante una comisión de ilícito, tal y como lo afirmó ayer, no haya hecho la denuncia respectiva en forma inmediata, no cumplió con su deber. Y en el caso de ayer, de su testimonio, yo dije, y aquí lo reitero, mintió. Don Daniel, no me ha contestado. ¿Debe seguir en su cargo? Esa es una valoración, dije antes, que no soy yo el llamado a hacerlo. En lo personal creo que si una persona que es la abogada del Estado no cumple con sus deberes, debe también seguir o seguirá un debido proceso al respecto. Pero yo hacerle un linchamiento para que se vaya, le cambio la pregunta. ¿Tiene credibilidad como abogada del Estado una procuradora que tiene un proceso por falso testimonio? Usted me pide que le responda algo cuando a mí me han hecho exactamente lo mismo. A mí me lincharon públicamente, hicieron escarnio público de mi caso y dijeron que aquí el agresor y la Don Daniel, yo no le estoy victimario poniendo nombres y apellidos al caso. Le estoy diciendo que si una procuradora tiene una denuncia por falso testimonio, debe seguir en su cargo. Yo en este caso, yo no podría y no voy a hablar de doña Ana Lorena en ese caso. De verdad que no.
no puedo yo emitir criterio sobre su caso sin que se le siga, como debe ser, un debido proceso. ¿Considera usted que un funcionario público de alta jerarquía que está siendo procesado por faltarle a la verdad a la Asamblea Legislativa debe seguir en el cargo que tiene? Creo en el derecho y creo en el debido proceso, y no es sino mediante sentencia judicial firme que la persona ahí se demostrará su condición, y con base en esto, porque si no, entonces resulta que aquí para participar en un cargo público, aquí para participar en un cargo de elección, de nominación de esta asamblea, basta, usted quiere aspirar, por ejemplo, a magistrado de la sala constitucional o a cualquier otra sala, y basta con que uno mañana vaya a presentarle usted una denuncia para vetarlo de una vez, y entonces las denuncias se convierten en pan de todos los días. Aquí tiene que seguirse un debido proceso y que las personas puedan de alguna manera poder defenderse. He insistido en esto porque recientemente durante la conversación me decía el diputado Corella del Partido Acción Ciudadana que la procuradora debería irse, y es justo lo que ayer denunciaba la procuradora, que ella se le había instado o se le había amenazado que se le iba a sacar del gobierno, y yo creo que esto es muy importante que quede en actas, que básicamente lo que se ha cuestionado aquí es el seguimiento de la procuradora, porque se ha instado a que se le inicie un proceso judicial ante una denuncia que ella planteó, y yo quisiera que eso quede en las actas de esta comisión. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Mauro Inclán. Gracias, señor presidente. Don Daniel, no sé si alguien le preguntó con mis salidas, le hizo esta pregunta, pero ¿cómo explica usted la premura con que la procuradora corrió a hablar con el presidente y plantearle todo esto que usted dice que no fue así? ¿Se refiere premura a 7, 8 días? No, ella en la declaración aquí, ella dijo que lo primero que ella pensó era ir a hablar con el presidente para preguntarle si eso que usted le estaba planteando era cierto. ¿Cómo explica usted eso? No me lo explico. Si hay una conducta ilegal y si siente que hay una conducta ilegal, es deber haberlo denunciado inmediatamente, sea a la Procuraduría de la Ética, sea al Ministerio Público. Y si quería averiguar, tenía que haberle preguntado al ministro de la Presidencia o tenía que haberle preguntado a la Presidenta en ejercicio. Era un deber inmediato, ante la duda, ante el cuestionamiento, ante la sensación, ante la percepción, porque ella lo que dijo ayer durante toda su declaración es: sentí, percibí, eso fue, pero nunca dijo. Y cuando aquí preguntó que si Daniel Soley la había amenazado o si la había dicho directamente, ella siempre dijo no. Fue algo que ella sintió, percibió, pero se va donde el presidente de la República, doña Maureen, y a la vez entrega la información por otro lado. Eso es lo que yo no entiendo tampoco. Ella, una aclaración, ella ayer indicó que no fue la que le dio la información a la prensa, pero en todo caso, ¿por qué en su carta de renuncia no dijo que la procuradora mintió? Era una oportunidad también para aclarar lo que había estado ocurriendo. No he terminado, es una sola pregunta, es más o menos larga. Si ella fue la que mintió, ¿por qué renunció usted? Ella ni siquiera había dado declaraciones en ese momento. Sí, apunte si quiere. Ella no había ni siquiera dado declaraciones. Dígame usted, la última pregunta ya, al final de esta pregunta. ¿A usted lo presionaron del gobierno para que se fuera, para que renunciara? Me pareció haber escuchado algo que le llegó una carta con firmas. ¿Quiénes fueron esas personas para que queden actas? ¿Quiénes lo presionaron? ¿Usted se sintió presionado para que renunciara? Porque recuerde que usted abiertamente ha dicho que era de un partido contrario. Entonces usted estaba ahí metido como que no, como caracha en. Entonces, ¿sintió usted presión y por eso fue que renunció antes de que se aclararan las cosas? En la primera
En la primera pregunta de por qué yo renuncio antes, tiene que ver con mis actuaciones posteriores. Y mis actuaciones posteriores son mi carta de renuncia, primero por una cuestión de integridad y de dignidad con mi familia y conmigo mismo, y para yo poder dar las explicaciones y poderme defender libremente de lo que a mí se me está señalando. Eso es una. La segunda tiene que ver también en el sentido de que yo recibí efectivamente una carta, pero la carta es un acto político, así lo entiendo, donde promueven algunas señoras y señores diputados del PAC, que es el partido oficialista, donde de alguna manera dicen que debo renunciar porque aun cuando salga airoso de la investigación, ya yo no soy un interlocutor válido. Ya lo habían hecho anteriormente en otro caso que me había señalado dentro del marco también de su derecho don Otón Solís, pero aún así, en este caso específico, donde ya se me estaba apuntando con una conducta específica, adicional, y que tenía que ver con un fuerte dimensionamiento que se dio tanto en medio de comunicación como en la asamblea, yo de alguna manera estaba afectando la operatividad y el inicio de las sesiones extraordinarias que nos habíamos arduamente comprometido a hacer todo un plan de trabajo bueno, de acercamiento y que se intentó. Esa es otra, pero no es esa carta la que a mí me motiva. Lo que a mí me motiva es lo que indico, el agradecimiento por el presidente. Yo no puedo dejar que este conflicto siga subiendo hacia el presidente, máximo cuando él me da la confianza para venir, y eso es una cuestión. Para mí el presidente de la República es, cualquiera que sea, un símbolo nacional. Así me educaron, así es como yo lo veo, y en ese sentido se debe respeto, y siempre dentro del marco de legalidad y de la ética en la función pública. Esas han sido el marco de mis actuaciones, y por eso fue que me fui. Pero nunca me presionaron, les reitero, orgullosamente me siento en ese caso que también el mismo presidente de la República y de alguna manera no querían que yo me fuera, pero bueno, de alguna manera yo lo decidí así, lo decidí en familia, y aquí estoy. No, muchas gracias, don Daniel. Señor presidente, yo quisiera, no sé si es posible que tener acceso y que forme parte del expediente esa carta. Me gustaría verla. ¿La de renuncia? ¿Sí? No, la de renuncia no. La que le enviaron presionándolo para que renunciara. Es que, bueno, sí, con mucho gusto. No fue una carta. Yo creo que incluso se la puede pedir a doña Epsi Campbell. Doña Epsi Campbell me la envían de su despacho, ¿verdad? Me la envían de su despacho. Yo no tengo la carta firmada, porque sé que hay nombres de diputados o diputadas que están consignados, pero que no forzosamente lo firmaron. Eso es lo que yo no sé. Yo no sabía, yo la tengo en versión electrónica. De hecho, ahora me entero de que tal vez algunos no la habían firmado, entonces uno queda, bueno, pues está bien, agradecí mucho la aclaración de esas personas, pero con mucho gusto tengo la versión electrónica, pero sin duda alguna sé que doña Epsi, y lo dije ahora, no creo que sea un ámbito de revanchismo ni nada, es una cuestión de responsabilidad política, en la cual es en el marco en que lo hace. El diputado Rolando González. Muchas gracias, diputado presidente. Lo mío va a ser muy concreto. En primer lugar, don Daniel, ¿quiénes firmaron la carta del PAC? No lo sé, yo tengo la versión electrónica. Dice usted que hay diputados que luego le dijeron que no habían firmado. ¿Quiénes le dijeron que no habían firmado? Don Marco Redondo y doña Nidia. En otras palabras,
un apalancamiento para su renuncia tuvo que ver con una acción interna de diputados del PAC que no habían firmado. No, Rolando, porque recibí metralla de varios sectores, no solo del PAC. No obstante, hace 2 o 3 horas usted reconoció que con esa carta sintió que se le había reducido el espacio político, como se lo señalaban. Si la fracción mayoritaria de alguna manera también lo decía, pero sobre todo el oficialismo, es cierto. Yo lo que dije al presidente es que yo no quería ser partícipe ni contribuir con una inoperatividad por el hecho de mi presencia misma en la asamblea. Eso es una consideración adicional, pero la principal es la que está establecida en la carta, que es una cuestión de integridad familiar. Cuando el presidente lo llama a usted a hablar sobre este tema, ¿podría detallarnos la conversación? Sí, si mal no recuerdo, él me indica que ya luego de que pase, ¿verdad? Y ya me indica que la procuradora vino muy molesta, no muy molesta, sino me dijo que vino a manifestarle su preocupación si había alguna intención de que ella se quisiera ir o que se fuera antes de su término, y que además de eso, entonces él le dice que no, él ahí le dice que no, y luego de eso le dice o le adiciona porque me ofrecieron embajadas, y de alguna manera también, si mal no recuerdo, la misma procuradora también, según me dijo don Luis Guillermo, ahí mismo enfrente dijo sí, porque sí ¿cómo fue que dijo? Si me piden o si quieren que me vaya, de alguna manera será una afectación a la institucionalidad. Y después le habla del caso de que supuestamente yo le había ofrecido trabajo en el servicio exterior. Don Daniel, usted ha sido abogado por muchos años, ha sido defensor adjunto, ha sido juez, viceministro. Si a usted le plantean una información como esa sobre un subalterno suyo, ¿qué hará? Apenas terminó la reunión, hizo lo que correspondió, me llamó, me pidió que le explicara qué había sucedido. Además, yo estaba muy sorprendido, muy sorprendido. Le expliqué lo sucedido, se dio por satisfecho en cuanto a eso y dijo que él se comunicaría con la procuradora al respecto. Le repito la pregunta, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? Usted es abogado. Soy abogado. ¿Qué haría usted? Si a mí él me hubiera llamado, o sea, vamos a ver, yo siendo quién, el presidente de la República. La persona titular de la responsabilidad y que recibe la denuncia. La persona titular de la responsabilidad hubiera hecho lo que él hizo, que fue imponerse de las versiones que había, y lo que yo no sé si él continúa indagando sobre temas de prueba o no, pero tendría que ver la verificación de prueba y la decisión final. Nuevamente, ¿qué habría hecho usted como abogado? Como abogado, el procedimiento que hizo es válido, es político, porque recuerde que en el caso de los jerarcas no somos funcionarios públicos considerados así. De alguna manera se hace un procedimiento de ley o un órgano director, si es lo que usted quiere, le indique conforme a la ley general, pero para efectos del procedimiento administrativo, ¿verdad?, con algunos dictámenes de la misma Procuraduría, se ha indicado de que los cargos jerárquicos en esos casos no son servidores o trabajadores. De hecho, incluso se ha indicado por parte del mismo órgano que ni la señora ni los señores diputados o regidores, por ejemplo, o ministros o viceministros, podrían reunir condiciones de experiencia laboral, porque no tenemos una relación laboral. Gracias. Me queda claro que
usted no es el presidente y no puede ponerse en sus zapatos, pero de igual manera observe que usted señala esto como una denuncia que involucra al abogado estelar del Estado y al viceministro de la Presidencia. Es tratada con una conversación interlocutoria con quien denuncia, otra con el denunciado, y no pasa absolutamente nada hasta tanto el denunciado no toma su decisión, que me parece estoica, de renunciar. Le he preguntado esto porque hay un elemento más en el desarrollo de su comparecencia. El presidente de la República le pide que usted se quede. El presidente de la República lo que me dice expresamente es que lamenta que haya tomado la decisión, que lamenta que haya tomado esa decisión, pero que entendía. Yo desde el primer momento, cuando yo le expliqué al presidente de la República lo que había sucedido, siempre sentí que tenía el respaldo y la confianza de él. Tan es así que lo acompañé en diversas actividades durante la semana, dentro de las funciones que a mí me competen, y cuando él me decía que lo asistiera, para mí esa interpretación es una manera de mantener esa confianza, y siempre creí que el dimensionamiento que se le dio era inadecuado. La procuradora, cuando llega, lo que viene a pedirle al presidente es que le informe si hay alguna intención de sacarla o de retirarla del cargo. Y después adiciona, si mal no recuerdo, también me dijo el señor presidente que ella dijo que ella no venía a buscar sanciones hacia mí ni por el estilo. Eso fue lo que el presidente a mí me indicó en ese momento. Eso dista mucho de lo que recibió esta comisión en la comparecencia de ella, pero igual no es un tema que usted va a dilucidar. ¿Cuál fue el estado de ánimo del presidente cuando habló con usted? Don Luis Guillermo es una persona de mucho aplomo, es serio, y cuando a mí me habló me escuchó atento y con cara grave, y siento que le satisfizo las explicaciones que yo le di. En medio de todo esto, le pregunto al profesional experimentado, ¿esto es técnicamente un caso cerrado desde el punto de vista administrativo? Bueno, desde el punto de vista administrativo habría que ver si vamos a ver, ¿cuál sería la sanción en el caso de encontrar a la persona responsable del acto denunciado, del hecho denunciado? El caso más grave sería la destitución, pero en todo caso, en el caso de los ministros y viceministros, no requieren de un debido proceso para ser removidos del cargo. Entonces ni siquiera requiere de un debido proceso, ni siquiera requiere. Es más, llega y le pide váyase o lo destituye, puede decir lo destituye o renuncie. ¿Es un caso cerrado? En el caso administrativo, para los efectos, sí, y además que es la consideración de que no se es funcionario público. Usted y don Melvin Jiménez han sostenido en esta comisión que la procuradora mintió en un acto oficial ante el presidente de la República y ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa. Eso sería perjurio. Si la procuradora, que es una funcionaria pública del Poder Ejecutivo, incurrió en esa falta, ¿cómo es un caso cerrado? Desde el punto de vista administrativo. Lo penal es un capítulo aparte. En el caso, vamos a ver si le entendí. Usted me preguntó en el caso mío, que cómo no, yo no le pregunté el caso suyo, le pregunté en el caso, y el caso incluye a los dos. Al denunciado. En el caso del denunciado, sí, lo que pasa es que recuerde que el procedimiento para ver la responsabilidad de la persona procuradora general de la República o procurador general de la República está específicamente normado también con un procedimiento especial. Entonces es diferente del que se aplicaría en este caso. El presidente no podría llegar y decirle a la procuradora la destituyo, no. Hay un procedimiento distinto. Claro, no es caso cerrado.
Por eso es que me extraña que el ministro y el ex viceministro sostengan a esta comisión que hay un caso cerrado, cuando técnicamente no lo hay. En el caso suyo, sí, porque renunció. A eso me refería yo. Eso no fue lo que le pregunté. Bueno, disculpe. Última parte. Después de enterarse de la denuncia que les comparte el presidente de la República, primero a don Melvin y después a usted con don Melvin, ¿qué ocurre con don Melvin Jiménez? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es el papel que desempeña en esta historia? En ese momento de la reunión, ya luego que yo termino la comunicación que le estoy dando sobre los hechos y cómo se dieron, yo me retiro y ya queda don Melvin y el presidente. Y luego, al día siguiente, cuando se da el Consejo de Gobierno y aparece la publicación, en algún momento, si mal no recuerdo, hubo Consejo de Gobierno y el presidente sale y da la declaración que dio. Y cuando yo salí el día anterior de la reunión, él lo que dijo es que iba a aclarar el punto con la procuradora, nada más. A partir de ahí, don Melvin Jiménez no volvió a hablar con usted sobre este tema antes de su renuncia, no le dio un consejo, no le pidió más detalles, no profundizó en la situación que estaba viviendo. Eso fue lunes, la reunión. El martes, para recordarlo cronológicamente, el martes pasó eso del Consejo de Gobierno y yo acompañé al presidente en una actividad rápida. Al día siguiente, en la noche de ese día, que ya yo me fui al trabajo, don Melvin estaba con muchas reuniones y no pude conversar con él. El día miércoles es el día que yo le informo a don Melvin que voy a hacer un comunicado de prensa reiterando los términos del presidente y que coinciden con la versión que yo también di, ¿verdad? Que yo me he mantenido en el marco siempre en la legalidad y que no ha afectado de ninguna manera la institucionalidad. Ahí él revisa el tema también y también le pido criterio al presidente porque tengo que hacerlo. Yo no me puedo disparar a mandar comunicados de prensa solos, es una cuestión que yo tengo también un deber, pero sí lo hice yo el comunicado. Y luego el jueves ya yo estaba tratando de ese día creo que acompañé al presidente en algún momento, en alguna reunión, pero no hablamos del tema, salvo que yo le dije que le recordaba, si mal no recuerdo, y también lo había hecho el martes, que él tenía el cargo a disposición. Y luego el viernes sí fue muy duro en mi casa y entonces decidí renunciar. Hasta incluso tuve campamento de las compañeras y compañeros de la prensa y entonces es como si uno estuviera ahí habiendo cometido algo ilegal y como si uno fuera un delincuente. Y el sábado presentó la renuncia. Y el sábado llegué e informé, o sea, pregunté, sabía que iban a estar, porque habían preguntado, y entonces llegué donde don Guillermo y ahí presenté la renuncia. Me queda claro, para efectos de ultimar, que durante la semana de la crisis, el ministro de la Presidencia habló con el viceministro que está en la hoguera una vez para revisar el comunicado de prensa. Imagínense ustedes qué calidad de rectoría del Ministerio de la Presidencia. Muchas gracias. Gracias, diputado González Ulloa.